¿Has escuchado alguna vez el silencio de algo que muere? No es un silencio pacífico, es un vacío ruidoso, lleno de ausencias. En el corazón de la reserva de Sian Ka'an, el 20 de septiembre de 2024, ese silencio gritaba. Dentro de un laboratorio de biología marina de vanguardia, todo era orden y tecnología. Un edificio blanco y estéril, financiado por una fundación alemana, lleno del zumbido de filtros de agua y el brillo azul de las pantallas. Pero a través de sus enormes ventanales, el espectáculo era desolador. El gran arrecife mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo, se desangraba en un blanco fantasmal. Un esqueleto pálido donde antes danzaba la vida. La atmósfera era una mezcla de olor a antiséptico y a fracaso inminente. En medio de la frenética ansiedad del equipo internacional, la doctora Ixchel Balam, de 29 años, era una isla de calma. Su piel morena, tostada por una vida bajo el sol de Yucatán, y sus ojos negros y profundos, parecían observar más allá de los datos en las pantallas. No vestía una bata de laboratorio impecable, sino ropa práctica de campo, manchada de sal y arena. Su conocimiento del océano no venía solo de su doctorado en la UNAM, sino de las historias de su abuela, una curandera maya que le enseñó a escuchar el mar, a entender sus ritmos y sus fiebres. Era una mujer de ciencia, pero en su interior luchaba por reconciliar los datos con el espíritu del agua. Frente a ella, la doctora Anja Schmidt, la directora alemana del proyecto, era la encarnación de la lógica inflexible. A sus 45 años era una eminencia, una mente brillante, rigurosa y metódica. Para Anja, si algo no podía ser medido, cuantificado y replicado, simplemente no existía. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo y su mirada azul era tan afilada como un bisturí. La muerte del arrecife no era solo una catástrofe ecológica para ella, era un fracaso personal, una mancha inaceptable en su impecable reputación. Su frustración se había convertido en una armadura de arrogancia, despreciando cualquier idea que se saliera de sus estrictos protocolos. Pero, ¿qué sucede cuando la lógica se enfrenta a un misterio que no puede medir? El momento de la verdad llegó en la junta final. La sala de conferencias estaba fría. El aire acondicionado zumbaba como un mal presagio. Anja se paró frente a una pantalla gigante, presentando gráficos y tablas que confirmaban el fracaso absoluto. Los métodos de microfragmentación han fallado. La asistencia a la evolución ineficaz. Los probióticos sin resultados significativos. Sentenció con una voz cortante. El coral seguía muriendo. La llamada de la fundación había sido clara. Si no había un nuevo enfoque viable, los fondos, una inversión de más de 3.000 euros, serían cortados. La desesperación se podía palpar en el aire, densa y pesada como la humedad de la selva. Fue entonces cuando Ixchel, en un acto que mezclaba desesperación y un coraje recién encontrado, pidió la palabra. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Con la voz temblorosa al principio, propuso un último intento, algo que había estado teorizando en secreto, basándose en las enseñanzas de su abuela. Describió un proceso que involucraba una cataplasma hecha con un tipo específico de alga sargassum, que los turistas odiaban, pero que su abuela llamaba la venda del mar, y arcilla de un cenote sagrado cercano, conocido por sus propiedades minerales únicas. Explicó que la arcilla y el alga crearían un andamio bioquímico para la recuperación de las zooxantelas. El equipo la escuchaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La idea era extraña, pero estaban desesperados. Sin embargo, Ixchel no había terminado. Pero el componente clave, continuó tomando aire, es la estimulación sónica bioresonante. Anja, que la había estado observando con los brazos cruzados, soltó una risa seca y condescendiente que resonó en la sala. ¿Estimulación sónica? ¿Qué piensas usar, Ixchel? Un altavoz con música de ballenas. La burla era palpable. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ixchel metió la mano en su mochila y con nerviosismo sacó un caracol de mar grande y antiguo, pulido por generaciones de uso. El silencio en la sala fue total.
La incredulidad en el rostro de Anya se transformó en un desprecio helado. Miró el caracol, luego a Ixchel, y con una claridad brutal, dijo la frase lapidaria frente a todo el equipo, primero en alemán y luego traduciéndolo para que nadie se perdiera la humillación. Das ist Hexerei, keine Wissenschaft. Hizo una pausa y clavó sus ojos en Ixchel. Eso es brujería, no ciencia. Las palabras cayeron como piedras, aplastando a Ixchel. La dejaron expuesta, humillada, reducida a una superstición frente a sus colegas. Su mundo científico y su herencia ancestral acababan de chocar de la forma más brutal y pública posible. Esa noche, el laboratorio era un hervidero de actividad sombría. La orden de Anya había sido clara. Empiecen a empacar el equipo. Esencial, nos vamos en 72 horas. Pero Ixchel no estaba empacando. Desafiando las órdenes directas, se escabulló por la parte trasera del laboratorio, cargando una cubeta con su mezcla de algas y arcilla y el pesado caracol en su mochila. No lo hacía por un acto de rebeldía infantil, sino por un profundo e ineludible sentido del deber. Sentía que le debía una última oportunidad al arrecife, no como científica, sino como nieta de una mujer que hablaba con el mar. Era una deuda con sus ancestros. Bajo la luz plateada de una luna casi llena, llegó a la zona más dañada del arrecife, un cementerio de coral que brillaba con una palidez espectral. El agua estaba tibia, como si tuviera fiebre. Con un cuidado infinito, como si estuviera curando a un ser vivo, comenzó a aplicar su cataplasma en la base de varias formaciones de coral. Sus movimientos eran los de un ritual, precisos y llenos de intención. La ciencia había dictado su fracaso, ahora solo le quedaba la fe. ¿Era este el final de su carrera o el verdadero comienzo de su propósito? Una vez que terminó, se sentó sobre una roca en la orilla, con el agua lamiéndole los pies. Sacó el caracol de su mochila. El objeto se sentía vivo en sus manos, cálido por el calor de su cuerpo. Cerró los ojos apartando por un momento todo su escepticismo científico, todo el miedo a la humillación. Recordó la voz de su abuela. El mar tiene su propio canto, Ixchel. Si aprendes a imitarlo, la vida dormida puede despertar. Tomó una bocanada de aire y sopló en el caracol. No buscaba una nota musical, sino un zumbido bajo, profundo y vibrante. Un canto. El sonido que emanó del caracol era gutural, una frecuencia que parecía hacer vibrar no solo el aire, sino el agua misma. Continuó durante varios minutos, un monólogo sónico dirigido al corazón moribundo del arrecife. Era un acto de fe pura, una conexión directa y desesperada con sus raíces. En ese momento, no era la doctora Balam, la científica con un doctorado, era Ixchel, la nieta de Yatzil, la curandera. Estaba abandonando el lenguaje de los datos para hablar en el lenguaje de la tierra, un idioma que la ciencia moderna había olvidado cómo entender. La paz de su ritual fue interrumpida por el haz de luz de una linterna. Balam, ¿qué demonios cree que está haciendo? Era Anya. Su rostro, iluminado desde abajo por la linterna, era una máscara de furia. Había descubierto su insubordinación. El enfrentamiento fue breve y brutal. Está despedida, Balam. Recoja sus cosas personales. Me aseguraré de que su nombre quede en una lista negra en todas las instituciones serias del mundo. La amenaza era real. Para empeorar las cosas, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Una tormenta tropical, anunciada esa tarde, se acercaba rápidamente a la costa, amenazando con destruir lo poco que quedaba del arrecife y borrar para siempre la evidencia de su brujería. La infancia de Ixchel había transcurrido entre dos mundos. Por un lado, la escuela del pueblo, donde aprendía sobre átomos y planetas. Por otro, las tardes con su abuela Yatzil, en una pequeña casa de palapa que olía a copal y a hierbas secas. Yatzil no leía libros, leía el cielo. No usaba microscopios, observaba el comportamiento de los cangrejos para predecir el clima. Le enseñó a Ixchel los nombres mayas de las estrellas y las plantas, y le contó las historias del Yuum Kaax, el dueño del monte, y de cómo el mar y la tierra respiraban como un solo ser. La ciencia de los hombres blancos es
Inteligente, mija, le decía, pero solo ve las piezas, no ve cómo bailan juntas. Cuando Ixchel se fue a la Ciudad de México para estudiar biología en la UNAM, llevó consigo esas enseñanzas como un tesoro secreto. Al principio, se sintió deslumbrada por el rigor del método científico, por la elegancia de las ecuaciones que describían la vida, pero pronto empezó a sentir un vacío. Sus profesores hablaban del coral como un conjunto de pólipos y simbiontes calcáreos. Su abuela hablaba de él como el corazón de piedra del mar. Ixchel luchaba por conectar ambas visiones, sintiendo que cada una, por sí sola, estaba incompleta. Pasaba noches enteras estudiando genómica de corales y, a la vez, leyendo los viejos cuadernos de su abuela. Esta dualidad la convirtió en una científica única, pero también en una solitaria. Sus colegas admiraban su intuición en el campo, su extraña habilidad para encontrar patrones que los datos aún no mostraban, pero también se burlaban sutilmente de sus ideas rústicas. Ella hablaba de la salud del ecosistema en términos que sonaban más a filosofía que a ciencia. Si alguna vez has sentido que tu voz interior choca con el ruido del mundo, que tu perspectiva única es vista como extraña, suscríbete a este canal, porque la historia de Ixchel es un recordatorio de que a veces las ideas más revolucionarias nacen en el silencio entre dos mundos. El conflicto interno de Ixchel se agudizó al llegar a Xi'an. Trabajar bajo la dirección de Anja Schmidt fue como poner sus dos mundos en una jaula para que pelearan a muerte. Anja representaba la cúspide de la ciencia que Ixchel admiraba, brillante, lógica, basada en evidencia irrefutable, pero también encarnaba su mayor miedo, una ciencia sin alma, una que diseccionaba la vida hasta matarla para poder entenderla. Cada día, Ixchel se sentía más dividida. Analizaba muestras de agua con un espectrómetro de masas de 500.000 mxn y por la noche recordaba a su abuela diagnosticando una enfermedad en 1930, una planta solo por el color de sus hojas. La presión sobre Anja era inmensa. El proyecto de Xi'an era su creación, su oportunidad de hacer historia. El blanqueamiento del coral no era solo un problema ecológico, era una afrenta directa a su intelecto. Leía los correos de la Fundación Alemana y sentía el peso de sus expectativas en cada palabra. Su identidad estaba tan entrelazada con su éxito profesional que el fracaso era inconcebible. Esta presión la cegó, la hizo incapaz de considerar cualquier posibilidad fuera de su paradigma. Su arrogancia no era maldad, era miedo, miedo a que su lógica, la única herramienta en la que confiaba, no fuera suficiente. El vínculo emocional más fuerte de Ixchel era con el recuerdo de su abuela, fallecida hacía 3 años. A menudo, en momentos de duda, cerraba los ojos y trataba de escuchar su voz. «No te pelees contigo misma, Ixchel», le habría dicho Yatzil. «Tu ciencia y nuestra sabiduría son 2 ríos que nacen en la misma montaña. Deben llegar al mismo mar». Estas palabras imaginadas eran su ancla. El diálogo más importante de su vida no ocurría en las juntas del laboratorio, sino en la conversación silenciosa que mantenía con su herencia, una herencia que Anja acababa de pisotear. La noche de la humillación, después de ser despedida, Ixchel se enfrentó a la peor de sus dudas. Sentada en la playa, con la tormenta gestándose en el horizonte, sintió el peso de su decisión. Había tirado por la borda años de estudio y sacrificio por un cuento de su abuela. ¿Era una científica o una impostora aferrada a supersticiones? La tormenta que se formaba en el mar era un reflejo perfecto de la tempestad en su interior. El viento aullaba, arrancando las hojas de las palmeras, y cada ráfaga parecía gritarle: «¡Tonta! ¡Ingenua!». El mundo de la ciencia la había expulsado. El mundo de su abuela parecía un sueño lejano. La tormenta tropical, bautizada Kukulcán, golpeó la costa con una furia inesperada. Durante 36 horas, el viento y la lluvia azotaron la península. El laboratorio, construido para resistir huracanes, aguantó, pero el equipo perdió toda comunicación y visibilidad del arrecife. Para Anja, era el golpe de gracia, la confirmación de que el proyecto estaba muerto y enterrado bajo toneladas de agua revuelta. Para Ixchel, aislada en su pequeña habitación,
Esas horas fueron una tortura. Cada trueno era un martillazo en su confianza. Cada ola rompiendo con violencia era un recordatorio de la fragilidad de su experimento solitario. La mañana después de la tormenta, un sol pálido y acuoso iluminó un paisaje de devastación, árboles caídos, la playa cubierta de escombros. El equipo se preparó para una última evaluación de daños antes de abandonar el lugar para siempre. El ambiente era fúnebre. Anja, con el rostro demacrado por la falta de sueño y la derrota, dio la orden de lanzar el dron submarino para documentar la destrucción final. Nadie esperaba encontrar nada más que ruinas. Era solo un trámite, el último clavo en el ataúd de su investigación. Ixchel observaba todo desde una esquina, sintiéndose como un fantasma. Oficialmente ya no formaba parte del equipo, pero Anja no la había echado físicamente en medio de la tormenta. Se quedó esperando el veredicto final, el golpe visual que confirmaría que su acto de fe no había sido más que una locura. Vio al joven técnico, un chico alemán llamado Klaus, maniobrar el dron a través de las aguas turbias. La pantalla principal del laboratorio mostraba imágenes borrosas de un lecho marino desolado, un paisaje lunar de coral roto y arena revuelta. Era peor de lo que habían imaginado. La tensión entre la ciencia rígida de Anja y la sabiduría intuitiva de Ixchel había llegado a su punto de quiebre. El mundo de Anja, basado en el control y los datos predecibles, se había hecho añicos contra la fuerza impredecible de la naturaleza. El mundo de Ixchel, basado en la fe y la conexión, estaba a punto de ser borrado por esa misma fuerza. Ambas mujeres, representantes de dos formas de conocimiento, estaban en su punto más bajo, derrotadas por un mar que se negaba a ser domesticado o entendido por separado. Con su carrera en ruinas y la tormenta habiendo borrado cualquier prueba, ¿había cometido el error más grande de su vida? El dron continuó su recorrido, enviando un flujo constante de imágenes desoladoras. Klaus suspiró, listo para dar por terminada la evaluación, pero entonces giró el dron hacia la pequeña caleta donde Ixchel había realizado su ritual. La zona estaba llena de escombros, pero a medida que la cámara se acercaba a las formaciones que ella había tratado, algo cambió en la imagen. Un destello de color, tan sutil que al principio parecía un error de la lente. Klaus frunció el ceño, acercando más la imagen, y lo que vio lo dejó sin aliento. Por cierto, me llena de curiosidad saber hasta dónde viajan estas historias. Me encantaría que comentaras desde qué ciudad o país estás escuchando esto. Saber que estas palabras cruzan fronteras me inspira a seguir buscando relatos que nos conecten a todos. «Mein Gott», susurró Klaus, con los ojos pegados a la pantalla. Su voz, aunque baja, cortó el silencio fúnebre del laboratorio. Anja se giró, molesta por la interrupción. «¿Qué pasa, Klaus? Termina el barrido». «Doctora Schmidt, tiene que ver esto», respondió él, sin apartar la vista. Con un suspiro de impaciencia, Anja se acercó. El resto del equipo, incluyendo a Ixchel, se congregó detrás de ella. En la pantalla gigante, en medio de la devastación gris y blanca, había un oasis de vida, la única sección del arrecife que no solo había sobrevivido, sino que mostraba signos de una recuperación imposible. Diminutos pólipos de coral, como pequeñas estrellas, se estaban extendiendo, mostrando un atisbo de color rosado y lavanda. Estaban vivos. Este es el momento en que la fe se encuentra con la evidencia, el instante en que un acto de brujería se convierte en un fenómeno que exige una explicación. Si crees en los milagros que la ciencia aún no puede explicar, si sientes que hay una sabiduría en el mundo que hemos olvidado, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu apoyo es la fuerza que me permite seguir contando estas historias, y no querrás perderte la revelación que está a punto de cambiarlo todo para siempre. Anja se quedó sin aliento. Se acercó tanto a la pantalla que su nariz casi la tocaba. «Imposible», murmuró. «Es imposible. Científicamente, no tenía sentido». Según todos sus modelos, la abrasión de la tormenta y el cambio de salinidad deberían haber matado cualquier pólipo restante. Se giró bruscamente hacia el técnico de análisis de agua. «Las muestras, las que tomaste esta mañana de esa zona, analízalas ahora». Corrió hacia su propia estación de trabajo,
con los dedos volando sobre el teclado, abriendo los archivos del análisis espectrográfico del agua. El escepticismo en su rostro luchaba una batalla campal contra una incipiente y aterradora curiosidad. Mientras los técnicos procesaban las nuevas muestras, Anja revisaba los datos pre-tormenta. En el monitor apareció un gráfico de frecuencias sónicas submarinas. Había un pico anómalo registrado la noche del despido de Ixchel, una frecuencia baja y sostenida que sus sensores habían catalogado como ruido de fondo no identificado. Anja lo había ignorado. Ahora lo miraba con otros ojos. Al mismo tiempo, el técnico de bioquímica gritó: «¡Doctora, mire esto!». En su pantalla, el análisis de la arcilla del cenote mostraba trazas de minerales raros, silicatos y carbonatos en una combinación única, conocida por catalizar reacciones celulares. El rompecabezas comenzó a armarse en la mente de Anja con una velocidad vertiginosa. La brujería de Ixchel de repente tenía nombres científicos. La cataplasma no era solo barro y algas, era un andamio bioquímico rico en catalizadores minerales. Y el canto no era una superstición. La frecuencia sónica del caracol, esa vibración baja y sostenida, coincidía perfectamente con la frecuencia de resonancia de las membranas celulares de las zooxantelas. El sonido no era mágico, era bioacústica. La vibración, amplificada por los minerales de la arcilla, había estimulado una respuesta de estrés positivo en las algas simbióticas, provocando su regreso al esqueleto del coral. Anja se dejó caer en su silla, abrumada. La lógica, su diosa, no la había abandonado, simplemente le había mostrado un camino que su arrogancia le había impedido ver. La sabiduría ancestral de Ixchel no era anticiencia, era una forma de ciencia empírica, perfeccionada a lo largo de siglos de observación, una ciencia que no necesitaba laboratorios porque el mundo entero lo era. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ixchel, que estaba de pie al otro lado de la sala, observando la pantalla con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. En ese momento, la imponente doctora Anja Schmidt, la eminencia alemana, se hizo pedazos. La arrogancia, la frustración, el miedo, todo se desmoronó. En su lugar, quedó una profunda y abrumadora humildad. Vio a Ixchel no como una subordinada insubordinada y supersticiosa, sino como la científica que ella misma había olvidado cómo ser, una observadora curiosa, abierta y profundamente conectada con su objeto de estudio. Se dio cuenta de que había estado tratando de imponer una solución al arrecife, mientras que Ixchel simplemente le había preguntado qué necesitaba y había escuchado la respuesta. Lentamente, Anja se levantó y caminó a través del laboratorio. El resto del equipo se apartó, creando un pasillo entre las dos mujeres. Cada paso de Anja parecía pesar una tonelada. Se detuvo frente a Ixchel. El silencio era total. No había necesidad de disculpas verbales, todo estaba en sus ojos. Con una voz que ya no era cortante, sino temblorosa y llena de un respeto recién nacido, dijo una sola palabra en un español torpe pero sincero: «Enséñame». No era una orden, era una súplica, la súplica de una mente brillante que acababa de descubrir la vastedad de su propia ignorancia. Ixchel asintió lentamente, secándose las lágrimas. En ese gesto no había triunfo ni rencor, solo la aceptación tranquila de que los dos ríos, el de la ciencia y el de la sabiduría, finalmente habían encontrado el camino para fluir juntos. El arrecife había comenzado a cantar de nuevo, y por primera vez, alguien en ese laboratorio estaba realmente escuchando. La verdadera ciencia acababan de descubrir. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje de hacer las preguntas correctas, sin importar cuán extrañas pudieran parecer. El clímax no fue una explosión, sino un silencioso apretón de manos entre dos mundos que se habían considerado enemigos. Anja, la representante de la ciencia occidental, y Ixchel, la heredera de la sabiduría maya, se convirtieron en ese instante en algo nuevo, la esperanza del arrecife. La tormenta exterior había pasado, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de las paredes de ese laboratorio, una tormenta de humildad que había despejado el aire
y había dejado espacio para que algo nuevo y hermoso pudiera nacer de las ruinas. Anja Schmidt no era una mujer que hiciera las cosas a medias. A la mañana siguiente, convocó a una reunión de emergencia por videoconferencia con la Junta de la Fundación en Alemania. No solo revirtió el despido de Ixchel, sino que la presentó como la codirectora del proyecto. Con una pasión que nadie le había visto antes, utilizó los nuevos datos para asegurar una financiación de emergencia de 5.000 euros. Describió el método no como una idea de Ixchel, sino como un nuevo campo revolucionario que bautizó, con la aprobación de Ixchel, como terapia bioacústica ancestral. La brujería se había convertido en una marca científica de vanguardia. Se convirtieron en una asociación improbable, pero increíblemente efectiva. Anja, con su rigor metodológico, se dedicó a medir, analizar y replicar el proceso. Desarrolló sensores para registrar las frecuencias exactas, analizó las composiciones minerales para optimizar la mezcla y creó protocolos para escalar el tratamiento. Ixchel, por su parte, aportaba la sabiduría. Guiaba al equipo, enseñándoles a leer el estado del coral, a elegir los caracoles correctos según la profundidad y la corriente, y a realizar el canto con la intención adecuada. Anja aportaba el cómo científico, Ixchel aportaba el por qué espiritual. Meses después, en la Conferencia Mundial de Océanos en Lisboa, el auditorio estaba repleto. Todos esperaban escuchar a la famosa doctora Schmidt explicar su milagrosa recuperación del coral. Anja subió al escenario, pero para sorpresa de todos no estaba sola. Ixchel estaba a su lado. Cuando Anja comenzó a hablar, sus primeras palabras silenciaron a la multitud. Durante años, busqué una solución para la muerte de nuestros océanos en los libros de texto y en los datos, dijo, su voz resonando con una nueva humildad. Estaba buscando en el lugar equivocado. Hizo una pausa y se giró hacia Ixchel. La solución no estaba en un laboratorio, estaba esperando en la memoria de un pueblo. La doctora Balam no encontró la cura analizando datos, la encontró escuchando a la tierra. Ella me enseñó, y espero que hoy nos enseñe a todos, que hay ciencias que no se escriben en papel, sino en el canto de un caracol, en la composición de la arcilla sagrada y en el corazón respetuoso de la tradición. El mérito de este descubrimiento no es mío, es de ella y de las generaciones de sabiduría que ella representa. La ovación que siguió fue atronadora. El proyecto El Canto del Arrecife se convirtió en un modelo mundial. Biólogos y ecologistas de todo el mundo viajaron a Sian Ka'an no solo para aprender la técnica, sino para cambiar su forma de pensar. Descubrieron que integrar el conocimiento ecológico tradicional no disminuía el rigor científico, sino que lo enriquecía, dándole un contexto y una profundidad que la ciencia por sí sola no podía alcanzar. La historia de Ixchel y Anja se convirtió en un poderoso símbolo de reconciliación, entre el pasado y el futuro, entre la razón y la intuición. La historia de este arrecife nos enseña que las respuestas a nuestros problemas más grandes a menudo no se encuentran en más tecnología o datos, sino en la humildad de escuchar a la naturaleza, a las culturas que han vivido en armonía con ella, y a la sabiduría que todos llevamos dentro. Si esta historia ha hecho resonar algo en ti, si crees que es hora de que la ciencia y el alma vuelvan a bailar juntas, te invito por última vez a suscribirte. Juntos podemos seguir compartiendo relatos que nos recuerden que la verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino entender que siempre hay algo nuevo que aprender, especialmente de las voces que hemos silenciado durante demasiado tiempo. 5 años después, el arrecife de Sian Ka'an es un caleidoscopio de colores vibrantes. La vida ha regresado con una fuerza asombrosa. En una embarcación, vemos a Ixchel y a una Anja de aspecto más relajado y feliz, enseñando a una nueva generación de biólogos marinos, una mezcla de jóvenes mayas de la región y estudiantes internacionales de las mejores universidades del mundo. El plan de estudios en la pizarra del barco muestra las lecciones del día. 9:00 am. Espectrometría de masas de isótopos de estroncio. 11:00 am. Taller de conocimiento ecológico tradicional con el vino en cetería.
Consejo de Ancianos de Tulum. La ciencia y la sabiduría ya no son dos ríos separados, fluyen juntos hacia un océano de esperanza.